Muy bien. En esta sesión, que ya va por el número 7, vamos a hablar sobre el segundo texto de la bibliografía. Anteriormente habíamos observado que en el primer texto, si bien es un texto básicamente de física conceptual, donde no vemos mucho proceso algorítmico o de repente aquello que nosotros estamos acostumbrados, es decir, a la resolución de ejercicios como tal, problemas, etcétera. Sí tenemos bastante de definiciones y conceptualizaciones que son muy útiles y al momento de repente ir formándonos como maestros son lo primero que nosotros resaltamos, ¿no? Entonces, permítame explicarles un poquito de cómo va a ir el examen en esta gestión. Desde el punto de vista de los criterios que se daban en anteriores gestiones cuando pertenecía al equipo que elaboraba justamente este tipo de exámenes. Entonces, lo primero, la bibliografía. Si bien para esta gestión les han dado solamente 2 libros, de estos 2 libros van a salir 45 preguntas. Lo vuelvo a repetir. Estas 45 preguntas que corresponden a la especialidad, ¿ya? Van a ser tomadas de estos 2 libros, las respuestas y las preguntas, obviamente. Entonces, si de repente alguno de ustedes al momento, hasta ahora, ha estado repasando bibliografía de la gestión pasada, les recomiendo que no lo haga porque básicamente lo que va a hacer o lo que va a causar es confusión en sí mismo, ya que al estar repasando este tipo de bibliografías en las cuales no son contempladas para esta gestión, puede causar para ustedes una confusión, ¿no? Ya que las definiciones, por ejemplo, pongámoslo de esta forma, no necesariamente, si bien las definiciones tienen el mismo sentido, de repente la redacción puede variar, puede cambiar, puede cambiar en un sinónimo o en dos, etc. Entonces, ¿a qué me voy con esto? Cada autor en muchas situaciones le da su toque personal al tema de las definiciones o las conceptualizaciones, a pesar de que por lógica el sentido no se pierde. Sin embargo, para el examen, de forma textual, es como si fueran pequeños recortes del libro, se toma y se las coloca en el examen de ascenso de categoría. Por lo tanto, yo tengo que utilizar la terminología y todas las expresiones habidas y por haber dentro de estos 2 libros. Si ustedes tal vez piensan que no, pero igual la definición de ese otro libro vale, obviamente de otros libros las definiciones por lógica son correctas. Sin embargo, para esta gestión ustedes tienen que concentrarse única y exclusivamente para la especialidad en leer estos 2 libros. Yo siempre hago esa recomendación en cuanto se refiere a la parte de la bibliografía de especialidad. Cuando hablamos, por ejemplo, de la bibliografía de la normativa general que tenemos, ahí debo hacerles también otra recomendación, como es el caso, por ejemplo, de que cuando hablamos de bibliografía normativa o las leyes, etcétera, no debemos abocarnos tanto solo a resolver exámenes pasados, porque la normativa de cuando en cuando cada gestión va cambiando, ¿no? Se van modificando artículos, se van agregando, abrogando algunos, agregando otros, etcétera. Entonces las resoluciones mismas van cambiando y modificando su número y básicamente eso es un perjuicio. Cuando ustedes solamente se concentran en resolver exámenes pasados, de repente esos exámenes están elaborados con un reglamento de evaluación de gestiones anteriores y lo que causa es confusión, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Leer aquellos documentos que se nos plantea en la bibliografía. No hacer un análisis como tal de si me parece o no me parece. He estado observando, por ejemplo, he visto algunos colegas que de repente lo hacen de buena voluntad, alguno que otro video, haciendo el análisis del tema de la reglamentación, donde ellos dicen, aunque no me parezca, no me parece que esto debe ser así. Las leyes son las leyes, no se analizan sino se cumplen. Y peor aún para un examen como este, no tengo que interpretarlas, es decir, la ley tal cual está escrita, tal cual debo responderla. Entonces, no necesariamente si posiblemente desde mi punto de vista no me agrade o no estoy de acuerdo con eso, o es que eso que indica esa normativa, esa ley, ese artículo, ese acápite o ese parágrafo no se cumple dentro de la educación, eso debemos dejarlo de lado, es secundario. Nosotros tenemos que concentrarnos en
los documentos normativos, memorizarlos, de principio a final, porque estos exámenes responden más a la memorización y a las preguntas cerradas. Entonces, las respuestas no van a estar sujetas a interpretación personal. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es necesariamente leer y resaltar aquello que creamos que es más relevante. En todo caso, el segundo libro, que es Didáctica de la Física, es un libro que se aplica dentro de la formación de maestros, al igual que el primero. Este libro, si bien habla o está direccionado a un área, una ciencia dura o ciencia pura como es la física, eh, no necesariamente en este documento van a encontrar ustedes algunos ejercicios que direccionen, por ejemplo, a esa situación. O sea, no esperemos que dentro de este documento encontremos ejercicios, sino habla más de la metodología, la estrategia, la aplicación. Es como el análisis que estaríamos realizando de un modelo, por ejemplo, de la ley 070, ¿no? O la 1565 de otro tiempo, basada en la experiencia de quienes trabajaron este documento. Entonces, básicamente este documento está dividido en la síntesis, fundamento, planificación educativa, nos hablan sobre los instrumentos para la transformación de la enseñanza de la física, pero también se nos plantea algunos anexos, como por ejemplo la propuesta de modelos de planificación. Y eso, ¿será que debemos tomar en cuenta a partir del anexo 22 para abajo? Es decir, ¿es importante que nosotros tomemos en cuenta esto? No, en realidad no. Eh, si bien este texto se utiliza dentro de la formación de maestros en nuestro medio y de repente en algunos países de Latinoamérica, no vayamos a confundir dos cosas. Que aquí planteen una propuesta de modelos de planificación no significa que nosotros debamos estudiar esa situación y el examen va a estar en función de este modelo de planificación. El modelo de planificación de la ley 070 se encuentra dentro de las mismas bases de la ley Avelino Siñani y Elizardo Pérez. Nosotros planificamos, ¿no? En niveles, y ustedes conocen esos niveles. ¿Cuáles son esos niveles? Ahí está la tarea. Por ejemplo, eso es una pregunta de examen. ¿Cuáles son los niveles de planificación? Será una pregunta común y recurrente dentro de estos exámenes. Pero esas planificaciones tienen características particulares en nuestro sistema educativo. ¿Eso qué quiere decir? Si ustedes tienen su PDC, por ejemplo, ¿cuáles son las características del PDC? Aquí les plantean un modelo de planificación, pero ese modelo no va a reemplazar el que ya tenemos dentro de nuestro propio modelo educativo. Por lo tanto, a partir de ese segmento, no tendría ningún sentido repasarlo. Muy bien, en el caso de este texto en particular, Didáctica de la Física, como he mencionado, si bien es un texto direccionado al ámbito o al área de la física, no necesariamente vamos a determinar o aquí hallar contenidos temáticos, ¿ya? Si estamos esperando hallar eso, este texto no tiene nada de eso. Es más un texto bastante pesado en su lectura, el cual tenemos que hacer resaltar de repente aquello que es relevante. Como en este caso, vamos a ver la primera parte. Nos dice síntesis y fundamento de la praxis educativa. Estamos hablando única y exclusivamente de la didáctica de la física. La constitución de la didáctica de la física en Uruguay como un campo del conocimiento autónomo histórico espacial viene a varias décadas atrás, pero no ha tenido, pero ha tenido escasa acumulación teórica de análisis y prospectiva y difusa influencia en las prácticas del aula cotidiana. Bien, vean cómo básicamente este texto eh, nos introduce, es más similar a una tesis que a un texto de contenido temático del área específicamente de física, ¿no? Esto, en todo caso. Pero sí tiene puntos importantes. Son puntos que nosotros debemos resaltar. Como en este caso, por ejemplo, nos menciona algo sobre las asociaciones de profesores de física, la elaboración, ¿qué es lo que tiene que? Desde luego que es posible observar una serie de mojones fundamentales como la Asociación de Profesores de Física, la elaboración de la revista Educación en Física o actividades didácticas en congresos. Lo que se está planteando es que el contexto educativo parece más como conversador
que en otros ámbitos latinoamericanos similares. Bien, en tal sentido, la necesidad de revisar las concepciones en didáctica de la física es imprescindible. Posteriormente nos mencionan algunos elementos que dice, tener una concepción didáctica implica tener una concepción sobre la educación, sus funciones y sus límites, y simultáneamente una concepción sobre el hombre y su papel histórico. Ahora, esto de repente son referencias tomadas de diferentes documentos, es bastante importante porque como estamos hablando de un examen de ascenso de categoría, y si nos plantean este libro dentro de la bibliografía, como técnico, pueden agarrar este párrafo y colocar en forma de pregunta e indicar. El siguiente párrafo corresponde a, y ahí nos colocan una serie de autores. Puede ser Popewitz, 1985, qué sé yo, por mencionar algunos, ¿no? Otros físicos ahí, Albert Einstein, y pueden colocar varios nombres. Y obviamente tendrían que ustedes memorizar de alguna forma la parte de ese contenido, ese párrafo en particular. Entonces, si lo vemos desde este punto, ¿qué es lo relevante? Como técnicos, lo relevante para ellos es aquello que está en negrita, aquello que está en cursiva, los cuadros, las clasificaciones, las etapas, las fases y básicamente todo aquello que salta a la vista. Como en este caso, por ejemplo, solamente de esta página, ¿qué es lo que a ustedes les llama más la atención? Lo que está entre comillas. Entonces, eso debemos resaltar y buscar cómo resolver ese punto. Tratar en lo posible de memorizar si es que hay una definición, pero basado en lo que indica este libro. Nos dice, por ejemplo, ahí, ¿qué nos indica? Las ciencias sociales, como la educación y la didáctica, son también un producto social y son neutrales, ni están libres de interés, ni son tan independientes del contexto político. Los métodos, los procedimientos y los resultados de la indagación contienen una visión determinada de los sistemas sociales y la definición que hacen de los problemas está determinado a la cultura y a la historia. Bien, para fundamentar la vigencia epistemológica de la didáctica de la física, se considera necesario primero definir el fundamento epistemológico. Listo, ahí hay algo muy importante. La definición del fundamento epistemológico. Luego, el de las ciencias y su enseñanza. Más adelante se desarrolló el concepto de didáctica y por último se estableció las características de didáctica de la física. Entonces, de entrada nomás nos plantean lo siguiente, ¿no? El fundamento epistemológico y paradigmas educativos. El origen etimológico de la palabra epistemología proviene del griego episteme, que significa conocimiento, y logia, estudio. Por lo tanto, se puede afirmar que la búsqueda de un fundamento epistemológico de una rama del conocimiento supone analizar su naturaleza y validez del mismo. Su propósito es distinguir la ciencia y otras formas de conocimiento, la investigación profunda de la superficial, así como sugerir propuestas desde el punto de vista teórico-práctico. Pero el campo de análisis y propuestas de la epistemología no es unívoco, como se observa en los planteos de Popper y Piaget. Para Popper, el estatuto de la epistemología viene definido por 3 notas. Esto es otra cosa muy relevante igual. Fíjense cómo aquello que incluso para el mismo texto es muy importante, viene separado entre comillas. Como en este caso nos menciona, para Popper, el estatuto de la epistemología viene definido por 3 notas. Por interés acerca de la validez del conocimiento, es decir, el estudio de la forma como el sujeto adquiere dicho conocimiento es relevante para su validez, por su desinterés hacia el sujeto del conocimiento. La ciencia es considerada
solo en cuanto lenguaje lógico, estudiado desde un punto de vista objetivo. Es decir, la epistemología se ocupa de los enunciados de la ciencia y de sus relaciones lógicas, o dicho de otra forma, la justificación. Y por último, por poseer un carácter lógico-metodológico, es decir, normativo y filosófico. Sin embargo, para Piaget, la epistemología se caracteriza por principios opuestos a los de Popper. Es decir, tanto Popper y Piaget, sus principios eran completamente opuestos, ¿no? Entonces vamos resaltando esa situación. Para Piaget, ya que la epistemología le interesa la validez del conocimiento, pero también las condiciones del acceso al conocimiento válido. De ahí que el sujeto que adquiere el conocimiento no sea irrelevante para la epistemología, sino que ésta debe ocuparse también la génesis de los enunciados científicos y de los múltiples aspectos de la ciencia que trascienden la dimensión estrictamente lingüística y lógico-formal. Eso, si hacemos un pequeño resumen, para Popper simplemente era la validez de los enunciados en todo caso. No consideraba el tema de las características del entorno de aquella persona que realiza esa investigación. Sin embargo, para Piaget, no, todo lo contrario. Las características que rodean al sujeto permiten ese desarrollo del conocimiento científico. Por eso es que ambos tenían esa contradicción. Para uno, el sujeto no tenía relevancia, ni las características de su entorno. Sin embargo, para el otro, para Piaget, tanto el sujeto como las características que están alrededor de dicho sujeto sí son relevantes. Para superar estas dificultades, siguiendo el patrón, es más adecuado considerar los enfoques epistemológicos, ¿no? Enfoques epistemológicos, según los cuales las variaciones observables en los procesos de producción científica obedecen a determinados sistemas de convicciones acerca de qué es el conocimiento y sus vías de producción y validación. Padrón 2008, página 14. Estas variaciones es lo que se denomina como paradigma. Nuevamente, ¿qué es un paradigma desde el punto de vista de didáctica, qué es un paradigma a partir de didáctica de la física? Son las variaciones observables en los procesos de producción científica. Obedecen a determinados sistemas de convicción acerca de qué es el conocimiento y sus vías de producción y validación. Ahora ustedes me dirán, pero paradigma en el diccionario dice esto otro. Es diferente a lo que... Nuevamente repito, recalco. Si a nosotros nos plantean una pregunta indicando que defina paradigma a partir de lo leído o a partir de lo redactado o a partir del conocimiento, o a partir del texto didáctica de la física, por ejemplo. Entonces, si ya me están indicando, obviamente que debo, a partir del libro que yo he leído, tengo que definirlo, aquí me están dando la definición de paradigma. Como hace rato ya nos han brindado, por ejemplo, el caso de la epistemología. Por lo tanto, lo único que debemos hacer es recordar esta definición, ¿no? Que son paradigmas dentro de didáctica de la física, son las variaciones observables en los procesos de producción. ¿Ya? Por favor, tenemos que tomar en cuenta esa situación, porque en muchos casos, y esto se los digo por experiencia, que muchos colegas me han caído en eso de tal vez no adecuarse a lo que el libro indica y ser un tanto reacios a decir, no, es que esa definición no es la correcta. Nuevamente recalco, de repente podemos no estar de acuerdo con esta definición. Sin embargo, el examen se va a tomar de este libro y con este libro debemos responder. Bien, pasemos a la siguiente.
es justamente en el ámbito de formación docente, dice, donde se forma el profesional de la educación y se desarrolla la didáctica de la física, que se produce la mayor complejidad de la discusión epistemológica. Se pretende asumir la formación docente y el oficio de formador en relación a un modelo complejo, pensando el conocimiento de una manera diferente e incorporar la complejidad para objetivar las propias prácticas como objeto de estudio, incorporando los aportes de la teoría de la subjetividad. Se incluye además el atravesamiento de otros ejes de análisis, como la situacionalidad histórica, las relaciones de poder-saber, la relación teórico-práctica y la vida cotidiana. Podemos pensar que si la epistemología subyacente puede ser una de las fuentes del problema, es factible utilizar el análisis epistemológico como herramienta para contribuir a la reorientación y a la superación de las prácticas de formación docente. Gorodokin. En este caso, paradigma aparece como un factor organizador frente a otros paradigmas, factor interparadigmático, así como en la forma simultánea organizado en los individuos de forma parte del factor intraparadigmático. Así, nuevamente, algo que debemos resaltar, un paradigma organiza los procesos sociales y psicológicos y ofrece a los individuos una forma de mediar significados más complejos que los que brinda el discurso ordinario. Popkewitz, 1988. Entonces, ya creo yo que se ha ido comprendiendo cuál más o menos es eh, la metodología o la selección de contenido para ir desarrollando este tipo de preguntas, ¿no? Em, Podemos hacer lectura completa del libro. Sin embargo, el tiempo es corto y lo que nosotros debemos hacer es ir resaltando aquello que es más relevante. Y yo siempre he mencionado que de repente sería bueno que ustedes tengan el material a la mano impreso y juntamente ir resaltando a medida que vamos desarrollando cada uno de los talleres. En este caso, por ejemplo, ¿qué nos menciona? Esto se traduce en la construcción de un paradigma didáctico. En este caso, se plantea una opción epistemológica sobre una diversidad de posibles concepciones, pero antes es necesario introducir una posible definición de ciencia. Bien, ahora vamos solamente a tomar esa parte de la lectura que hemos hecho para poder responder a estas preguntas, ¿ya? Ustedes no es necesario que enciendan el micrófono, sino simplemente respóndanlo de forma interna, considerando que para cada pregunta, colegas, aquellos que van a dar su examen por primera vez, tienen en promedio 1 minuto 15 segundos por pregunta para ir resolviendo este examen. No se olviden que son 90 preguntas y el tiempo que nos dan son casi 60 minutos. Ahí dice 60 minutos, oh, perdón, 120 minutos más 10 quedan, pero solamente consideren los 120 minutos. Y básicamente eso es lo que tienen que considerar, ¿no? Ese minuto y su fracción de segundos que tienen para cada pregunta. Si ustedes se entretienen aunque 5 o 7 minutos en una sola pregunta, consideren que le están quitando tiempo a otra. Entonces, y en algunos casos, tanto la pregunta como las posibles respuestas son muy amplias, muy largas, y leer y hacer al mismo tiempo el análisis y razonar cuál es la respuesta correcta quita mucho más tiempo de lo necesario. Entonces, tienen que tener en mente que cada pregunta la responden en 1 minuto y su fracción. Bueno, supongo que en esta igual ya pasó el minuto y fracción, así que la respuesta correcta es el inciso A, fundamento epistemológico. Nos dice la pregunta, para fundamentar la vigencia epistemológica de la didáctica de la física, se consideró necesario primero definir ¿a quién? El fundamento epistemológico, ¿no es cierto? Luego estaban otras, ¿no? Desarrollo del concepto de didáctica, establecer características, etcétera. Pero
lo primero que se pensó es en el fundamento epistemológico. Segunda pregunta. De acuerdo al origen etimológico de la palabra epistemología, episteme significa sabiduría, conocimiento, aprendizaje o ninguna de las anteriores. Inciso B, conocimiento. Ahora, por favor, yo voy a ir un poquito más rápido en el caso de las preguntas porque tenemos mucho que avanzar y la verdad el tiempo es muy corto para todo el material preparado. Tercera pregunta. ¿Qué autor plantea la siguiente definición? ¿Ven? A esto me refiero con tomar parte del contenido y redactarlo en un examen y solamente colocar ahí a los posibles autores. El autor plantea la siguiente definición. Para el estatuto de la epistemología viene definido por 3 notas. Por el interés acerca de la validez del conocimiento. El estudio de la forma como el sujeto adquiere dicho conocimiento es irrelevante para su validez. Por su desinterés hacia el estudio del conocimiento, la ciencia es considerada solo en cuanto al lenguaje lógico estudiado desde un punto de vista objetivo. Es decir, la epistemología se ocupa de los enunciados de la ciencia y de sus relaciones lógicas. Justificación. Y por último, por poseer un carácter lógico-metodológico, es decir, normativo y filosófico. Corresponde a Popper, Piaget, Baldomero o ninguno de los anteriores. Y en realidad lo dijo Popper, ¿no? Porque para Piaget era completamente lo opuesto. Para Piaget, lo relevante es el sujeto y el entorno donde se desarrolla esas investigaciones y el desarrollo de la ciencia en sí. Cuarta pregunta. Según Padrón, las variaciones observables en los procesos de producción científica obedecen a determinados sistemas de convicciones acerca de qué es el conocimiento y sus vías de producción y validación, donde dichas variaciones se conocen como controversias, disyuntivas, paradigmas o ninguna de las anteriores. Recuerdan que hemos hablado de esto, ¿no es cierto? Habíamos dicho claramente de que toda definición debemos basarnos única y exclusivamente en este libro y en estos 2 libros. Pero no se preocupen que en el primer libro, que es Física Conceptual, no habla nada de definiciones de paradigmas o de didáctica de la física. En Física Conceptual es básicamente un texto de contenidos. Sin embargo, en ese texto de contenidos solamente se considera el contenido de forma literal, el desarrollo de los ejercicios de forma literal. Entonces, es eso, ¿no? Es así ese otro libro. En este caso, estamos hablando de paradigmas. Esa es la definición de paradigmas que indica Padrón. Una quinta pregunta. ¿Cuál es el ámbito donde se desarrolla la didáctica de la física? Que se produce la mayor complejidad de la discusión epistemológica. En la formación secundaria, en la formación inicial, en la formación docente, en ninguno de las anteriores. Y esto estaba dentro del texto, ¿no? Donde hablaba justamente de la formación docente, que se dice que es ahí en la formación docente es el punto álgido donde se hace la discusión de la didáctica de la física, donde se van formando las convicciones, las concepciones y las ideas que posteriormente se convierten en epistemología. Por lo tanto, en la formación docente. Bien, continuamos entonces. Vamos a ver un segundo punto, ¿no? Que nos dice la ciencia, sus filosofías y su enseñanza, que también es parte del texto. Entonces, ¿qué nos habla en este momento, en este texto? Los enfoques epistemológicos y su clasificación. Aquí nos dice, por ejemplo, que las ideas sobre la ciencia y sus fundamentos han sufrido diferentes transformaciones epistemológicas a lo largo del tiempo, a lo largo del siglo XX.
se ha ido reduciendo las cuestiones epistemológicas sobre la ciencia y su naturaleza. Los mismos se concentran en temas como la conceptualización de las teorías científicas, la inconmensurabilidad, las anomalías, las controversias y el contraste entre teorías, así como las condiciones que causan el cambio de teorías y el progreso científico. La conceptualización del progreso mismo, los métodos y criterios de validación del conocimiento científico. En otras palabras, la racionalidad científica. El concepto de verdad, los intereses y determinantes de la producción científica, ¿no? Correspondiente a Vázquez a 1994. De este análisis, la introducción del enfoque epistemológico se sustenta en determinadas convicciones y sus supuestos tipos ontológico y nociológico, reconociendo las diferentes propuestas que se realizaron. De aquí podemos sacar incluso preguntas, es decir, más allá de lo que está en cursiva, entre comillas, que es relevante, que es muy importante, abajo hace de este análisis, es decir, de lo que ya está arriba en el párrafo superior, nos dice, la introducción del enfoque epistemológico se sustenta, hasta ahí. Una pregunta, ¿cuál es el sustento del enfoque epistemológico? ¿No? ¿Cuál es el sustento del enfoque epistemológico? ¿Cuáles son los supuestos del tipo ontológico y nociológico? Listo, son del tipo ontológico y nociológico. Entonces, fíjense que si ya tenemos el resumen de lo que está redactado en la parte superior, nosotros debemos tomar muy en cuenta esos pequeños resúmenes. Desde el punto de vista nociológico, referido a las convicciones del origen del conocimiento, se lo puede simplificar en dos tipos de valores: empirismo y racionalismo. Nuevamente, ¿qué es lo relevante? Que desde el punto de vista nociológico, ¿no? podemos simplificar en dos tipos de valores: empirismo y racionalismo. Desde el punto de vista ontológico, analizando la relación del sujeto con la realidad, que se puede pensar en dos enfoques, sería el idealismo y realismo. Muy bien, nuevamente, si hablamos del punto de vista nociológico, estamos hablando de empirismo y racionalismo. Pero si hablamos desde el punto de vista ontológico, estamos hablando de idealismo y realismo. De la interacción de estas dos variables surge una tabla de doble entrada que expresa los cuatro grandes enfoques a nivel epistemológico. Padrón 2008. De los mismos, históricamente, el neopositivismo inductista ha sido el primero. A partir de la crítica a este se construyen el realismo falsacionista, el pragmatismo y, en una visión opuesta a su radicalidad, la teoría crítica. También ahí se nos plantea, ¿no?, el neopositivismo y el falsacionismo. Como hacen mención dentro del texto, va a haber el desglose de todos ellos. Y es básicamente por eso que menciono que este texto de repente es un poquito pesado, porque a ustedes ya se les ha debido venir a la mente materias como, por ejemplo, didáctica teníamos estos temas o estas áreas que básicamente hacíamos el análisis epistemológico de nuestras diferentes áreas, indagábamos sobre el tema de la historia, sus fundamentos, sus bases, etc. Entonces, es bastante pesadito el libro. Sin embargo, ya ustedes tienen más o menos los criterios del qué es lo que debo resaltar de todo este contenido. Acá, por ejemplo, nos dice que a mediados de los 50 se encuentra como concepción dominante la neopositivista, que trata de extrapolar algunos aspectos de las prácticas de los investigadores en ciencia, logrando gran receptividad aún en el ámbito educativo y no solo en la enseñanza de las ciencias.
La ciencia para estos es elaborar a través de los hechos, objetivos, neutrales y sustentando a la teoría, pero independientemente de la misma. Se acepta como científicas aquellas proporciones aprobadas en forma directa e indirecta a través de la experimentación. En caso de alguna de ellas no coinciden con el experimento, se considera que es errónea la teoría que lo generó, o el experimento debe mejorarse. Para superar posibles fallas, en todo caso, la proporción está congelada. La proposición está congelada, perdón, hasta que se dominen los inconvenientes. La ciencia es observada como acumulativa a lo largo de la historia y la generación hacia teorías abarcadoras e integradoras, siendo la física clásica, en su versión más lineal, como el ejemplo paradigmático como respuesta al inductismo positivista. Surge el falsacionismo de Popper. En este, la falsedad de unos de sus enunciados no implica el destierro del mismo, sino que pone en duda la teoría que lo sustenta. La teoría es falsa, de ahí el nombre, falsacionismo. Para superar la vieja teoría, se exige la elaboración que corrija los errores de las anteriores y puede hacer predicciones hasta que sea falsa nuevamente. Ambas son neopositivistas, tanto el falsacionismo como el neoclásico. Son neopositivistas porque consideran a la ciencia la separación entre el contexto del descubrimiento, como han surgido las ideas, es decir, la separación entre el contexto del descubrimiento, en otras palabras, cómo han surgido las ideas, y el contexto de justificación, que sería la relación lógica entre proposiciones teóricas y empíricas, interesándose fundamentalmente por este último, es decir, por todas aquellas proposiciones empíricas. Segundo, la distinción entre los términos observacionales y teóricos, siendo los primeros los jueces absolutos de la ciencia. Tercero, la filosofía de la ciencia pretende tener un carácter normativo respecto a la ciencia, Solves 2009. En definitiva, el neopositivismo presenta una evolución de un enfoque predominantemente realista, desde el punto de vista ontológico y empírico, desde el nociológico hacia un racionalismo realista. Bueno, vamos con el contexto crítico. A partir de la década del 60 comienza a surgir nuevos enfoques epistemológicos. Por ejemplo, el de Kuhn, Feyerabend, Lakatos, Toulmin, que ponen en tela de juicio a la realidad, entendida como lo observable por los sentidos y la experimentación como juez de lo correcto. Este nuevo enfoque considera la importancia para la elaboración de la ciencia, de los factores contextuales externos, y a su vez la imagen de la ciencia y su enseñanza cambia radicalmente dejando de lado el método científico, único y ateórico. Se incorporan otras ramas del saber a las ciencias, como por ejemplo las llamadas ciencias sociales o humanas, y se destaca la importancia de la relación de la ciencia con la tecnología y el medio. Es especial la sociedad, nos dice, ¿no? El progreso de la ciencia no es un problema de construcción interna, sino surge además de la confrontación de determinados sectores sociales que ven en la ciencia y en la tecnología como un factor de control que puede ser de dominación, perdón, o liberación, según el sector considerado. Dentro del enfoque racionalista, idealista, se destaca la escuela de Frankfurt, que da lugar a la teoría crítica a partir de los aspectos del marxismo. Ahí otra pregunta, ¿no? El enfoque racionalista idealista surge de la escuela de Frankfurt, de la escuela de, qué sé yo, a ver, pongámosle por colocar ahí eh, de la escuela Avelina, no sé, vamos a darle algunos ejemplos burdos. Sin embargo,
ese tipo de preguntas es bastante común en este tipo de exámenes, porque la respuesta es única, cerrada, es una sola palabra. Por lo tanto, no da rienda a criterio personal. Es por eso que ellos seleccionan completar frases o un párrafo completo y indicar quién es el autor o en qué año se ha gestado dicha conceptualización o a quién pertenece esta definición. Básicamente ese es el tipo de preguntas que se va a plantear a partir de este libro, porque aquí no tenemos ejercicios que resolver, sino es básicamente un hablar de la didáctica a partir de escritos que dejaron varios autores y un análisis que realiza el autor de este texto que se ha desarrollado en el Uruguay, perdón. Bien, también nos menciona que, por último, con enfoques empiristas idealistas se desarrolla una ciencia etnográfica basada en la investigación cualitativa, sustentada en la antropología. En esta concepción, la experiencia personal y las relaciones intersubjetivas son los aspectos fundamentales para este enfoque científico. A nivel educativo, influyó especialmente en determinadas investigaciones denominadas investigación-acción y la etnografía educativa. La imagen actual de la ciencia, es decir, ¿cuál es la imagen actual de la ciencia? Lo más relevante, ¿no? Si la discusión anterior no aparece ni en los textos y menos aún en los medios de comunicación, nos dice, ni siquiera se manifiesta en el contenido de la determinación de enfoque epistemológico, considerado como el más adecuado entre varios. La imagen de la ciencia se encuentra implícita en el discurso y esto le permite tener una infinidad de máscaras para ser presentadas según la ocasión. Por lo general, se preconiza una imagen de una ciencia neutral, neutral, guiada por la búsqueda de una verdad atemporal, con una acumulación del conocimiento creados por genios. En este caso serían los individuos únicos de gran inteligencia, cuyo ejemplo típico es Albert Einstein. Y no como procesos colectivos. Es decir, hasta aquí creemos que la ciencia es resultado del proceso individual que desarrollaron ciertos personajes en la historia. Pero no se considera que es un desarrollo de procesos colectivos, es decir, que viene como producto de la investigación de un conglomerado de personas. Es una ciencia que se encuentra por encima de la problemática cotidiana. Con las crisis económicas y los convenientes políticos, junto a la misma se considera la ciencia lo que se produce a nivel empírico dentro de un espacio especial, llamado laboratorio. Otra pregunta sería, ¿cuál es el espacio en el cual se desarrolla o se produce conocimiento científico? Y hay como varias opciones y dentro de ellas, una de ellas sería los laboratorios, las aulas, las universidades, qué sé yo. Y aquí se nos está planteando que estos se llaman laboratorios. En este, el científico es un hombre obsesionado que experimenta día y noche para satisfacción de su ego personal, al estilo de Frankenstein, tipo quienes han visto la película entienden la referencia, ¿no es cierto? Él experimentaba día y noche en un laboratorio hasta conseguir lo que eh, habíamos observado en las diferentes películas. En la versión negativa, o Marie Curie en la positiva. Bueno, Frankenstein tenía un objetivo, se podría decir, nada agradable, pero en cambio Marie Curie, a pesar de que en su laboratorio se cometieron de repente cometieron algunos errores, pero obviamente porque no se tenía el conocimiento que se tiene actualmente, se tuvieron grandes descubrimientos y gracias a esos descubrimientos actualmente se puede dominar todo lo que es la energía atómica, ¿no? Entonces, a eso se nos refiere o a eso nos hace referencia este punto.
Estas imágenes obviamente dice, reflejan con mayor o menor pureza los enfoques epistemológicos como los neopositivistas, realistas, racional. Y en el primer caso, el empirismo en segundo. Realista racional en el primer caso, que sería el de Frankenstein. Y el empirismo en el caso de Marie Curie. Porque si observamos las situaciones en ambos casos, ¿no es cierto? Realista racional y empirismo para Marie Curie. Ya, superpuesta a esta, sin sustituirla, aparece como una actividad humana, como construcción social y dependiente de determinados sectores que la utilizan para el bien, para el progreso humano o para el mal, los daños ecológicos, por ejemplo. Por lo general, el rol asignado a la ciencia se encuentra polarizado. Algunas veces, ya sea para bien o para mal. Algunas veces el mismo aparece relativizado, de escasa incidencia o diluido, en especial para el estudio de hechos sociales. En cambio, en otras circunstancias aparece como el factor más importante, capaz de transformar la sociedad o por lo menos aliviar las desventajas entre los distintos sectores sociales. En definitiva, los enfoques epistemológicos dan lugar a diferentes concepciones sobre la ciencia. Siguiendo a Salinas, es necesaria la integración de diversos aspectos que construyen el saber científico, que junto a los aspectos ontológicos y nociológicos se debería considerar al aspecto axiológico, es decir, a los valores de la labor científica, el progreso del conocimiento, el efecto ecológico y el aumento de la calidad social, entre otros. Como fundamental, Salinas J. Bien, vamos avanzando un poquito más rápido, porque tenemos bastante material y lastimosamente el tiempo es corto, ¿no? La enseñanza de la ciencia, búsqueda de la transformación. Vamos por lo más relevante. De repente, en este caso, lo más relevante es aquello que está en cursiva, ¿no? A pesar de que coinciden, nos indica, por ejemplo, que coincidiendo con Marco, es la educación en ciencias que la debe cumplir esta función desmitificadora de la ciencia. Formar ciudadanos científicamente cultos no significa hoy dotarles solo de un lenguaje. El científico es, si ya bastante complejo, sino enseñarles a desmitificar y decodificar las creencias adheridas a la ciencia y a los científicos, prescindir de su aparente neutralidad, entrar en las cuestiones epistemológicas y en las terribles desigualdades ocasionadas por el mal uso de la ciencia y sus condicionantes sociopolíticos. Marco 1999. Bueno, también nos menciona algo de Martin 2002, que habla sobre, es decir, la necesidad de lograr una educación de la ciudadanía significa que la población sea capaz de comprender, interpretar y actuar sobre la sociedad, ¿no? Es decir, de participar activa y responsablemente sobre los problemas del mundo, con la conciencia de que es posible cambiar la sociedad en la que vivimos. En definitiva, una de las funciones más importantes de la educación científica es ayudar a los alumnos a compartir unas formas simbólicas extraordinariamente complejas de representar y comprender el mundo, que son los productos de las elaboraciones de la ciencia. Bien, nuevamente vamos con algunas preguntas. Entonces, de nuevo, van a ir respondiendo de forma interna. Sin embargo, ustedes recuerden que ya hemos hablado del tiempo que tenemos para ir respondiendo cada una de estas preguntas. 1 minuto y fracción de segundos, que es 1 minuto 15, 20 segundos por ahí. Y ustedes tienen que dedicarle ese minuto y 15 segundos y más, no solamente a la lectura, sino también al análisis y a rememorar todo lo que habíamos leído y responder, ¿no? Obviamente, aquellos que ya han dado examen tienen la experiencia de que en la hoja de respuesta simplemente son pequeños puntitos que hay que rellenar con el bolígrafo muy bien, no salirnos del puntito, pero tampoco rellenarlos muy suavito,
porque no se olviden que lo único que se revisa del examen no es la resolución que ustedes puedan llegar a hacer dentro de alguna de sus propias hojas, sino es esa hoja de respuestas, ese bolillo que lo escanean, ¿no? A través de una máquina se escanea el número de bolillitos y hace la comparación con las respuestas correctas que se tiene de su examen. Una vez que se compara, lo único que se les arroja es la nota del cuántos aciertos tuvieron con respecto a la hoja de respuestas. ¿Cuál es la respuesta correcta en este caso? El texto, la conceptualización de las teorías científicas, la inconmensurabilidad, las anomalías, las controversias y el contraste entre teorías, así como las condiciones que causan el cambio de teorías y el progreso científico, la conceptualización del progreso mismo, los métodos y criterios de validación del conocimiento científico, la racionalidad científica, el concepto de verdad, los intereses y determinantes de la producción científica corresponde a Vázquez A, Padrón, Piaget o a ninguno de los anteriores. Vázquez, ¿no? Corresponde a Vázquez. Segunda pregunta. La epistemología desde el punto de vista nociológico referida a las convicciones del origen del conocimiento se lo puede simplificar en dos tipos de valores. ¿Cuáles son? O los cuales son en dos tipos. Y eso lo hemos visto ahí y hemos recalcado. Inciso A, empirismo y científico. Inciso B, empirismo y racionalismo. Inciso C, empirismo y sociológico. Inciso D, ninguno de los anteriores. Respuesta correcta, empirismo y racionalismo. Pregunta número 3. La epistemología, desde el punto de vista ontológico, analizando la relación del sujeto con la realidad, se puede pensar en dos enfoques, los cuales son el punto de vista ontológico. Inciso A, realismo e imaginativo. Inciso B, idealismo y racionalismo. Inciso C, idealismo y realismo. Inciso D, ninguno de los anteriores. Respuesta correcta, inciso C, idealismo y realismo. Cuarta pregunta. ¿Cuál es la concepción que a mediados de los 50 se encuentra como concepción dominante, que trata de extrapolar algunos aspectos de la práctica de los investigadores de ciencia, logrando gran receptividad, aún en el ámbito educativo y no solo en la enseñanza de las ciencias? Es inciso A, neopositivista, inciso B, falsacionismo, inciso C, materialismo, inciso D, ninguno de los anteriores. Y la respuesta correcta, el neopositivista. Una quinta pregunta nos dice, determinar cuál de los siguientes criterios no es parte de los tres planteados del análisis realizado por Solbes para el neopositivismo y falsacionismo. Inciso A. La separación entre el contexto del descubrimiento, como han surgido las ideas, y el contexto de la justificación, relaciones lógicas entre proposiciones teóricas y empíricas, interesándose fundamentalmente entre este último. Inciso B. La distinción entre los términos observacionales y teóricos, siendo los primeros los jueces absolutos de la ciencia. Inciso C. La filosofía de la ciencia pretende tener un carácter normativo respecto a la ciencia. Inciso D. La física como ciencia del entendimiento de la realidad natural tiene un carácter teórico, finito en la ciencia. Pero acá deben analizar la pregunta igual, ¿no? Porque dice, determinar cuál de los siguientes criterios no es parte de los tres planteados. Por lo tanto, planteados en el análisis realizado por Solbes en el neopositivismo. Entonces, ¿cuál creen ustedes que es? Ya en base a la lectura realizada sabemos que es el inciso D, ¿no? La física como ciencia del entendimiento de la realidad natural tiene un carácter teórico finito en la ciencia. No es parte del neopositivismo, pero sí los anteriores tres, tanto el inciso A, inciso B e inciso C.
sí son parte del análisis realizado por Solves en su momento. Bien, pasamos a otro punto. Número 3. La didáctica dentro de la formación docente. Y ahora vamos al punto de la formación docente. Campo de acción de la didáctica, nos dice. La didáctica se ocupa de la educación del estudiante y la formación del ciudadano como actividad de enseñanza. La misma debe reflexionar y actuar en un doble ámbito. Por un lado, el ámbito escolar, ¿no? Con sus problemas internos, el docente, los alumnos, sus características y su interacción del proceso producto de enseñanza-aprendizaje. Por otro lado, el nivel global. Entonces, primero, nivel o ámbito escolar. Y lo segundo, el nivel global, que es el aspecto social político, el control y la evolución del conocimiento, quienes deben aprender para qué papel tiene la educación en el espacio-tiempo histórico-social, cómo modificar la actual situación, etc. Y esto se manifiesta en la ubicación de la didáctica en el discurso actual. En todo este proceso de posicionamiento de la teoría didáctica tiene lugar una situación por lo demás paradójica. La convivencia y complementariedad de, por una parte, un discurso que propugna el cambio educativo a través del desarrollo profesional y autónomo de los profesores y profesoras, desde la reflexión crítica y la investigación-acción, y por otra, un discurso radical que viene a poner manifiesto las poderosas fuerzas sociales, económicas y políticas que influyen en la escuela como aparato de la producción cultural, ¿no? Salinas, 1995. En ambos casos, la didáctica confluye hacia una herramienta para obtener una visión global del sistema educativo, pensando en la formación del alumno como persona y actuar en la transformación del sistema educativo, que a su vez debe dar lugar a la transformación social simultánea, debe ser instrumento en este sentido dialéctico, o sea, no en el sentido práctico, sino en el sentido dialéctico, ¿no? Cuidado que lo tomemos muy en serio, eso de ser instrumento, para establecer una relación entre estas dos concepciones didácticas. Cuando se piensa en el papel de la didáctica, se debe considerarla como conocimiento científico y como instrumento. De lo contrario, su acción es parcial e incompleta. Ahí hay otra pregunta, por ejemplo. Cuando se piensa en el papel de la didáctica, se considera al conocimiento científico como, inciso A, instrumento, un instrumento de acción parcial e incompleta o un instrumento contrario a su acción parcial e incompleta y así, ¿no? Sucesivamente pueden ir estructurando las posibles respuestas, pero fíjense cómo simplemente se toma una parte del párrafo que resume todo lo anteriormente mencionado en este texto, ¿no? Nuevamente, tenemos bastantes referencias y citas en esta parte. En esta primera parte, en este primer contenido, hay mucho que se debe repasar en cuanto a las citas y a las referencias bibliográficas o referencias textuales que realiza el autor de este documento, ¿no? Y básicamente leerlo todo de repente nos va a llevar mucho, mucho tiempo. Vamos a tratar de apresurar un poquito. Como ya estamos viendo, ustedes van a tener estas diapositivas en la casa y van a poder hacer un repaso de todo esto y obviamente resaltar aquello que es mucho más relevante, digamos, que en este caso, por ejemplo, sería el tema de las referencias que se está tomando y los pequeños análisis que hace al final de cada una de las referencias. Pero no todo, sino simplemente aquello que resume. En una primera parte, la propuesta didáctica no supone que no se pueda y se deba fragmentar los problemas para comprenderlos mejor. Esa parte resume todo lo que está más arriba. Didáctica del sentido no común. De igual manera, el individuo se relaciona con el mundo material y social y establece interrelaciones, dice, que se transforman en experiencia de la praxis.
es decir, para la elaboración teórica de la práctica en acción y la vinculación entre ambas. Como estos elementos están matizados por el manto social, sus relaciones no se basan solamente en la objetividad, sino que existe un factor de imposición a todo nivel. Al suceder esto, puede haber contradicciones no resueltas o ni siquiera manifestarse entre la teoría y la realidad. Por esto se puede afirmar que todos los docentes hacen didáctica a partir del sentido común, es decir, la resolución casual más experiencia de trabajo y de vida. Hasta ahí ustedes deben ir resaltando aquello que está entre comillas, aquello que está en cursiva, aquello que hace referencia, por ejemplo, a algunas pequeñas definiciones, em, como por ejemplo en el caso del docente y en el campo didáctico. Fíjense que el último párrafo es toda una referencia que obviamente tenemos que repasar. La primera parte nos habla de, para superar esta problemática, es que el docente, como ser social, como una persona social, debe investigar, no como un técnico especialista en física, sino en función de comprender y modificar el contexto real que le toca vivir. Esto significa reflexionar individual y colectivamente, cómo cambiar sus formas de enseñanza, sus planteos teóricos y su rol como docente. Y junto a él también el alumno debe cambiar su papel y no solo esperar que se cambie. Surgiendo los educadores la necesidad de realización de investigaciones como forma de poder sustituir los modelos didácticos dominantes en las prácticas de la enseñanza, se coloca en duda la concepción de la didáctica como una disciplina académica cuyo objetivo es el desenvolvimiento, el análisis y la aplicación de los modelos de enseñanza. La reconceptualización de la enseñanza separada de una problemática social más amplia, esto es concebida en el abstracto de las fórmulas librescas o idealizada en las teorías personales importadas, emerge como estímulo a la relación de estudios. Ricci, Carvalho y Dirceu, 1988. Bien, otra vez tenemos una serie de preguntas, ¿no? Vamos a ir resolviendo nuevamente de forma interna. Entonces, de acuerdo al campo de acción de la didáctica se ocupa de la educación del estudiante y la formación del ciudadano como actividad de enseñanza. La misma debe reflexionar y actuar en un doble ámbito, los cuales son, inciso A, el ámbito escolar y a nivel global, inciso B, en el ámbito familiar y a nivel escolar, inciso C, el ámbito familiar y a nivel global, inciso D, ninguno de los anteriores. Y la respuesta correcta es el inciso A, en el ámbito escolar y a nivel global. Pasamos entonces. Segunda, ¿quién es el... Bueno, aquí tendría que ser quién es el autor, ¿no? ¿Quién es el autor de la siguiente cita? La labor científica tiene dos aspectos principales. Uno, que rectifica incesantemente el modo de conocimiento, rectifica y refuerza los órganos de las sensaciones, elaborar principios nuevos y complejos de inducción y deducción. Esto es, afina los instrumentos de la experiencia y de su control. Otro que aplica este complejo instrumental de instrumentos materiales y mentales al establecimiento de lo que hay en las sensaciones de necesario o de arbitrario, individual, transitorio. Y ahí, como he mencionado, necesariamente este tipo de citas tenemos que ir repasándolas y tratando de memorizar quién es el autor. Gramsci, 1972, Salinas, 1995, Klein, G, 1998 o ninguno de los anteriores. Esta cita corresponde a Gramsci. La cual nos habla sobre la labor científica y sus aspectos principales. Pregunta número 3. De acuerdo a lo escrito por Delisoiskop, 1991, seleccione
ahí tendría que ser el análisis correspondiente a lo postulado. Inciso A. Significa que no se pueda pensar solamente en la didáctica como un problema práctico para resolver situaciones coyunturales en el salón. Inciso B. Significa que no se puede pensar solamente en la didáctica como un problema teórico para resolver situaciones coyunturales en el salón. Inciso C. Significa que no se puede pensar solamente en la didáctica como un problema didáctico para resolver situaciones coyunturales en el salón. Inciso D. Ninguno de los análisis es correcto. Respuesta correcta, inciso A. Significa que no se pueda pensar solamente en la didáctica como un problema práctico para resolver situaciones coyunturales en el salón. Pregunta 4. En la didáctica del sentido no común, el individuo se relaciona con el mundo a nivel espiritual y social, material y social, inciso C, material y digital, inciso D, digital y social. Y la respuesta correcta es material y social. Una quinta pregunta. En la didáctica del sentido no común, se puede afirmar que todos los docentes hacen didáctica a partir del sentido común. Esto significa, inciso A, la resolución casual más experiencia de trabajo y de vida especulativa. La resolución casual más inexperiencia de trabajo y de vida cotidiana. Inciso C, resolución casual más experiencia de trabajo y de vida práctica. Inciso D, ninguna de las anteriores. Y la respuesta correcta, inciso A. En la didáctica del sentido no común, ¿no?, se puede afirmar que todos los docentes hacen didáctica a partir del sentido común. Esto significa resolución casual más experiencia de trabajo y de vida especulativa. A eso hace referencia. Muy bien. Una sexta pregunta. El texto, para superar esta problemática, es que el docente, como ser social, debe investigar, no como un técnico especialista en física, que no lo es, obviamente, sino en función de comprender y modificar el contexto real que le toca vivir, corresponde a mediación docente y paradigma didáctico, el docente en el campo didáctico, didáctica del sentido no común o ninguna de las anteriores. Perdón. Respuesta correcta. Inciso B. El docente en el campo didáctico. Bien, tenemos un cuarto punto. No sé si el tiempo nos va a dar, pero vamos a continuar. En la cuarta parte del texto nos habla sobre la didáctica específica de la física. Vamos a avanzar un poquito más. Fíjense que dentro de la didáctica específica de la física, algo muy relevante dice, Torrecilla plantea la necesidad de desarrollar la relación entre epistemología didáctica y contexto, traducidos en variables que permitan relacionar la investigación y la enseñanza de la física. ¿Cuáles son esos? En esquema, las variables pueden describirse, agruparse como sigue. Esas variables se pueden agrupar, nos dice. Y esto es importante porque ya hace rato he mencionado que ¿qué es lo que toman en cuenta para la elaboración de las preguntas? Las clasificaciones. Y aquí, ¿qué es lo que están haciendo? Clasificar series de variables, ¿no? Por ejemplo, la primera, variables epistemológicas. ¿Qué son? Son relativas al ser, formación histórica de los conceptos de base, contradicciones, reestructuraciones, relaciones con otras áreas de conocimiento. Relativas al alumnado,
¿no? Tenemos arriba las primeras son las variables epistemológicas relativas al saber, al conocimiento. Y más abajo están las segundas, que serían relativas al alumnado, al estudiante. Apropiación del saber como parte de los alumnos, formación de los conceptos en su mente. La segunda, variables didácticas. ¿Cuáles serían esas variables didácticas? De situaciones, es decir, de situaciones, grupos reducidos de estudiantes o alumnos, perdón, grupos reducidos de alumnos o clases masificadas, clase expositiva o a la base de actividades, trabajo individual o en grupo, asignatura cuatrimestral o anual, operativa u obligatoria. Ahora, cuidado que aquí alguien me diga, pero nosotros no tenemos asignaturas cuatrimestrales, sino tenemos trimestralizada nuestra enseñanza, el proceso de enseñanza. Claro, pero no nos olvidemos que este documento no ha sido elaborado en función de la ley 070, sino está elaborado en función de los documentos normativos del sistema educativo uruguayo y que simplemente se ha tomado como referencia bibliográfica para esta gestión. Entonces, no necesariamente lo que aquí indica significa que está mal, no está mal, porque es un documento que habla de otro documento normativo, de un sistema educativo diferente al nuestro, pero que tiene ciertas similitudes, si no, caso contrario, no lo hubieran tomado en cuenta. ¿Ya? Además, no se olviden que este documento solamente se aplica en la formación docente y no así para el desarrollo como tal del área en nuestros procesos de día a día, ¿no? Si bien nosotros consideramos a este texto en la formación docente, pero no implica que voy a tomar este modelo que sea cuatrimestral y lo voy a trabajar en mi aula, ¿no es cierto? Es decir, no voy a hacer eso. Sí puedo tomar en cuenta el tema de la epistemología, la investigación, los orígenes, el avance, etcétera, todo lo que es la didáctica que se plantea en este libro, pero para hacer un proceso de mejoramiento de mis procesos en el aula, pero no para cambiar un modelo educativo planteado a partir de una concepción ideológica, ¿no? Fundamentada en bases, tanto científicos como antropológicos. Bien, dentro de las variables didácticas decíamos está la situación, de contrato, de transposición, ¿no? De contrato son las relaciones personales entre profesor y alumno, las de transposición son las prestaciones de los conceptos, constancias de los conocimientos previos, uso de materiales adecuados, adecuación de tiempo, etc. Y también está la de variables de contexto. Entonces, recapitulando, ¿cuáles son? Variables epistemológicas o las que están relacionadas al saber. Las variables didácticas, que básicamente son de situaciones, de contrato, de transposición. Y las variables de contexto, que serían las relativas al saber, ¿no? Relativas al profesorado, ¿no? Relativas al saber, la valoración sociológica, necesidades tecnológicas, tipo de práctica social o desarrollo del futuro profesional. Las relativas al profesorado son las concepciones, profesorado, relación del saber, formación, expectativa, satisfacción profesional, condiciones laborales, etc. Y relativos al alumnado, origen e historia de los alumnos, nivel de conocimiento, motivación hacia su carrera, condiciones familiares. Y esto está tomado de Torrecilla M 2006. En la construcción de esta matriz de variables, la que permite considerar la didáctica de la física como un campo de conocimiento único. También se nos plantea la didáctica de la física entre un puente espacio-temporal y conceptual de la enseñanza y el aprendizaje. Fíjense que aquí tenemos otra clasificación, ¿no? Se puede distinguir varios cruces, ¿no? Varios de cruces, puentes, cruces de puentes en el caso de la formación docente y el profesorado, como por ejemplo el tema de la interacción física-educación. Ambas ciencias aportan elementos teóricos y metodológicos. Para comprender la realidad, en el caso de la didáctica de la física, esto supone conflictos, ya que los sustentos normalidad,
formas de análisis y justificación son muchas veces antagónicos, correspondiendo cada uno de ellos a prototipos de ciencias naturales y ciencias humanas. También nos habla sobre la interacción teórico-práctica. Es otra de las dimensiones a considerar durante mucho tiempo. Se consideró a la didáctica como una actividad relacionada casi exclusivamente a la práctica. De allí el peso relativo a la formación del futuro profesor. También está la interacción enseñanza-investigación, ¿no? La enseñanza parece la función específica de cualquier didáctica y la más ubicada dentro de una institución formada de docentes. ¿Cómo educar? ¿Quién educa? ¿Qué enseña? ¿Y quién educar? Parecen dudas y búsquedas constantes de esta disciplina. También tenemos a la interacción de campos educativos, que dice, se considera campo educativo el lugar y el tiempo durante el cual se produce la acción educativa. Desde su importancia social nos menciona el estudio de la energía, por ejemplo, en aspectos psicológicos, la física es más difícil, es para una minoría, o como actor cultural, siendo un ejemplo para sostener teorías deterministas o relativistas, ya sea por convencer a sus usuarios de que todo está configurado y no puede nada cambiar, o relativizando los paradigmas tradicionales, aún los que corresponden a las ciencias sociales. También se nos plantea la interacción contenidos-metodologías de acción. Aunque las propuestas didácticas actualmente insisten en la necesidad de considerar ambos aspectos, muchas propuestas didácticas, en especial a través de los textos de física, esos textos ya sean de editoriales y demás que estamos acostumbrados a usar, parecen priorizar uno u otro. La diversidad del contexto de aprendizaje, temáticas a tratar, niveles de formación más que llegar a un equilibrio nulo o discutir la disyuntiva entre cuál es el correcto en forma genérica y la didáctica de la física debería jugar con ambos priorizando uno u otro según el caso, sin considerar presencia permanente de ambos. Del resultado de privilegiar uno de los aspectos de las interacciones mencionadas arriba y de operar las diferentes interacciones entre si surgen distintas enseñanzas de la física y por lo tanto distintas didácticas físicas desde una enseñanza de la física culta de alto vuelo teórico, desconectada de la vida cotidiana del estudiante. Un docente erudito y una asignatura ahistórica a una enseñanza práctica, como un docente orientador, un plan flexible con una teoría secundaria en el aprendizaje del alumno y tratando de responder los fenómenos científico-tecnológicos diarios. También nos habla sobre la enseñanza de la física y su didáctica, que es un problema de solución asintótica, ¿no? Sí, y nos dice que se analiza la enseñanza de la física y se ve que todos estos aspectos están presentes cotidianamente. A veces unos se destacan frente a otros, pero objetivamente estas están todos. Es aquí donde la didáctica de la física aporta en su especificidad académica y su confluencia de ramas de conocimiento, utilizando los aportes de la física a partir de un proceso de iniciación a las prácticas e ideas de la misma física. También se nos plantea que esto supone ampliar la perspectiva del significado de la enseñanza, en especial enseñanza de la física, buscando nuevas posibilidades de lo social. Y ahí tenemos otro párrafo tomado de Tambuti y Cabello. Enfatizar los procesos de apropiación de la realidad por el sujeto implica contrarrestar las tendencias a los cierres y bloqueos conceptuales, implica apropiarse la apertura problematizadora, implica estimular la crítica al saber acumulado
implica conocer, a reconocer, implica conocer el conocer, desarrollar la observación sagaz y totalizante que conduzca a reconocer los límites del conocimiento dado, lo cual permite sentar las bases para nuevos ángulos de lectura de la realidad, nuevas conceptualizaciones para más abarcadoras y objetivas, nuevas formas de pensar. Tambuti y Cabello. Muy bien. Bien, colegas, creo que ya vamos a llegar al límite de tiempo. Quiero, por favor, que continuemos. Aquí tienen otra serie de preguntitas. Vamos desarrollando estas preguntas y posteriormente hacemos una explicación cortita de qué es lo que tendríamos que buscar en este libro. Además de todo lo que ya tenemos ese contenido repasado, ¿no? La primera pregunta nos dice, por ejemplo, de acuerdo a Fernández y Gil Carrascosa, Cachapuz y Praya, 2002, la especificidad de la didáctica de la física, el docente que se define como profesor de física muestra una parte común, didáctica educativa, y una parte específica de física. Muestra una parte común, didáctica educativa, y una parte específica de física. Muestra una parte común, didáctica educativa, y una parte no específica de física. Establecer las características de la didáctica de la física. Inciso A. Segunda pregunta. Torrecilla planteó la necesidad de desarrollar la relación entre epistemología, didáctica y contexto, traducidos en variables que permitan relacionar la investigación y la enseñanza en la física, las cuales son variables epistemológicas, variables pedagógicas, variables de contexto. Inciso B, variables epistemológicas, variables didácticas, variables de contexto. Inciso C, variables epistemológicas, variables didácticas o variables de entorno. Respuesta correcta, variables epistemológicas, variables didácticas y variables de contexto. Uy, ya les di la respuesta. Según didáctica de la física, ¿cuáles son los puentes que se presentan en la formación docente? Y ahí se nos había planteado, por ejemplo, fíjense que esto es bien común en los exámenes. En los exámenes, por lo general, las respuestas se repiten o parecieran ser las mismas. Pero cuando hacemos lectura de las respuestas, vemos que hay una sola diferencia. Un término, una palabra, la posición de una palabra dentro de la misma oración. Y básicamente, como ya he mencionado, de repente mucho de este examen es la memorización. Un sinónimo, no por el hecho de ser sinónimo, significa que la respuesta es correcta. La respuesta estará tal cual está escrita en el libro. Y si el técnico cambia un sinónimo, significa que esa no es la respuesta correcta. En este caso, inciso C, interacción física, educación, interacción teórica práctica, interacción enseñanza-investigación, interacción de campos educativos, interacción de contenidos, metodologías de acción. Número 4. Determinar la interacción a la que corresponde el siguiente texto. La diversidad de contextos de aprendizajes, temáticas a tratar, niveles de formación, más que llegar a un equilibrio nulo o discutir la disyuntiva entre cuál es el correcto en forma genérica. La didáctica física debería jugar con ambos, priorizando uno u otro según el caso, sin considerar la presencia permanente de ambos. ¿Corresponde a quién? Interacción física-educación, interacción teórico-práctica, interacción enseñanza-investigación, interacción de campos educativos, interacción de contenidos, metodologías de acción. ¿A quién pertenece?
Bueno, corresponde la respuesta correcta a interacción, contenidos y metodologías de acción. ¿Cuál es la interacción en la que desde su importancia social en aspectos psicológicos se considera que la física es difícil y es para una minoría? La interacción de campos educativos. Sexta pregunta. En la enseñanza de la física y su didáctica, un problema de solución asintótica se plantea en el siguiente texto. Desde la teoría crítica, la educación es una actividad práctica que tiene como meta lograr la transformación de todos los individuos involucrados en la forma más conveniente que ellos lo consideren posible, en un clima de consenso y no de enajenación y dominación de un grupo sobre otro. Pertenece a Tambuti y Cabello, Ayala y otros, Gramajo M o ninguno de los anteriores. Corresponde a Gramajo M. Muy bien. Ahora, colegas, vamos a detenernos en este punto. Quiero mencionar que todavía nos quedan bastantes diapositivas y al mismo tiempo nos queda bastante, bueno, tenemos de cada segmento, tiene sus preguntas de evaluación. Todavía nos quedaban dos segmentos más. Lastimosamente ustedes ven que hablar el texto, analizarlo, hacer el repaso correspondiente, siempre nos va a llevar un buen tiempo, no nos es suficiente este, pero todavía quedan otras sesiones. Por lo tanto, ahora voy a cortar la grabación